Larga, pero dicen fuentes que están en Olivos que fue amable, respetuosa e institucional. Se repasaron algunos temas de funcionamiento del Estado. Dicen desde la actual Presidencia de la Nación que no hubo ningún pedido de ningún tema. Se repasó también la agenda internacional y también se le dio inicio formalmente a los equipos de transición con enlaces en todas las áreas. Por eso se explica que en Olivos estaban algunos funcionarios de la mesa chica de Alberto Fernández. Quienes estaban allí eran Vitovelo, Olmos y Cerruti, acompañando al presidente Alberto Fernández, y Nicolás Pose llegó junto a Javier Milei a la reunión y serán los encargados de empezar a tender todos los puentes que se necesitan para coordinar la transición de cara al 10 de diciembre. Dice entonces la actual Presidencia de la Nación que no hubo pedidos concretos y que la reunión fue amable y se dio en términos institucionales de manera cordial. Bueno, nadie mejor para este segmento que el doctor, para estos dos segmentos, el doctor Carlos Sánchez Berzaín, director del Instituto Interamericano por la Democracia, exministro de Defensa de Bolivia. Vamos a empezar por el tremendismo de las reacciones de Nicolás Maduro y de Gustavo Petro. ¿A qué se debe esta histeria inicial? El hombre ni siquiera, me refiero al presidente electo Milei, ni siquiera ha tomado posición y ya empieza la ofensiva insultante. ¿Por qué? Se debe a dos cosas, Oscar. Primero, la presidencia de Milei es una gran noticia para la Argentina y una extraordinaria noticia para las Américas, para la libertad y para la democracia. Porque en la Argentina va a quebrar el proceso del crimen organizado detentando el poder, porque el gobierno de Fernández Kirchner no ha sido otra cosa que la prolongación del castrochavismo, y eso está, del socialismo del siglo XXI, y eso está probado por haber convertido a la Argentina en el sexto país más miserable del mundo, en la tercera inflación más importante del mundo, pero sobre todo en un gobierno paradictatorial, al servicio de las dictaduras de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, plataforma para la recuperación de la dictadura boliviana y soporte para las dictaduras de ultramar. O sea, esta es una noticia importante para la Argentina porque se va a liberar su economía y tiene el camino para empezar el retorno a ser la potencia que siempre fue. Pero es una extraordinaria noticia para América Latina porque el presidente electo Milei tiene muy clara la visión de que si él no es totalmente contundente en la relación con las dictaduras de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, lo van a derrocar. Y lo que tiene que hacer es cambiar el tratamiento para empezar a evitar que esas dictaduras utilicen el nombre de los estados y la diplomacia para conspirar dentro de los países. Y se han dado cuenta de eso y saben eso los dictadores y han empezado estos gritos que no son sino una señal de la derrota que han sufrido. Sin embargo, hay declaraciones de Lula da Silva, que de todos ellos es el más político, el más avesado, el más veterano, y Gabriel Boric, el más joven de los presidentes, que afirmaron que buscarán mantener buenas relaciones con Argentina. Después de que Lula anunció que no va a ir a la posesión de Milei. O sea, buenas relaciones sí, porque la Argentina es una potencia. La Argentina, en la peor situación económica que se pueda encontrar, es el centro del Mercosur, es el centro comercial del Cono Sur, así como la Argentina necesita del Brasil. Brasil necesita el mercado argentino y Chile ni qué digamos, entonces no tienen remedio. Esa es una declaración que es resultado de la realidad objetiva del tamaño de país que es la Argentina. Pero volviendo al tema este de la situación de Milei, la presidencia de Milei no se ha instalado todavía, hemos visto que está empezando el proceso de transición, es presidente electo desde hace pocos días, 2 días, y ya ha empezado la conspiración. Y estas declaraciones de Petro, de Maduro, han puesto en marcha el aparato, primero de asesinato de la reputación de Milei, que es el inicio de la conspiración para tratar de terminar con Milei como terminaron con una cantidad de presidentes democráticos en el siglo XXI. Lo quieren mostrar como extremista de derecha cuando es libertario. Bueno, después le van a decir que es cualquier cosa, del asesinato de la reputación,
va a pasar al hecho de afectar su gestión de gobierno y va a pasar a la movilización local, a la operación con lo que son los brazos de desestabilización como el Foro de Sao Paulo, las FARC, el ELN. Le pueden hacer lo que le hicieron a Piñera, quemando el metro y todo eso. Le pueden hacer eso, le pueden hacer lo que le hicieron a Duque, bloqueando el país, le pueden hacer lo que intentaron hacer y le hicieron a Lenín Moreno el 2019 que resistió, pero le pueden hacer lo que hicieron a Sánchez Lozada el 2003 que lo derrocaron y lo que le hicieron en la Argentina al empezar nomás este siglo al presidente de la Rúa, que fue obligado a dimitir. Y de la Rúa tenía estructura partidaria y otros. O sea, ha empezado la conspiración contra Milei. Y Milei se tiene que dar cuenta que su gobierno tiene dos grandes vertientes. La vertiente de la economía, de la recuperación argentina, del reencuentro social y del potenciamiento con la dolarización, con lo que quiera hacer. Y la principal obligación, que es mantener su gobierno, cuidarse de las dictaduras y evitar que lo derroquen, porque el proceso de derrocamiento ha sido anunciado por Maduro. Ha sido anunciado por Maduro y pudiera llevar preso como un golpe de efecto a Cristina Fernández, a prisión. Yo creo que en ese escenario las cosas son un poco diferentes. Cristina Fernández ya está condenada. Cristina Fernández ha ganado el último domingo su sobrevivencia, porque se ha quedado con una cantidad importante de parlamentarios que controla y es dueña de la provincia de Buenos Aires. Comenzando con su hijo. Quédese ahí, que continuamos con usted en el próximo. Ganó la extrema derecha, neonazi en Argentina. Es una extrema derecha que viene con un proyecto colonial para la Argentina, pero que pretende liderar un proyecto colonial en toda América Latina y el Caribe. Esa fue la postura expresada el lunes por el mandatario venezolano luego del triunfo del ultraliberal Javier Milei en las elecciones presidenciales celebradas el domingo en Argentina. Maduro, con su habitual retórica contrapuesta a Estados Unidos, critica el proyecto de Milei con el que prometió dolarizar la economía en medio de una grave crisis económica en su país. También asegura que el argentino busca continuar el proyecto de las dictaduras instauradas en la década de 1970 en Argentina, Chile y Uruguay. Nosotros respetamos el voto del pueblo argentino. Quisieron darse ese gobierno. Bueno, a los argentinos y a las argentinas les decimos, ustedes decidieron, pero nosotros no vamos a callar, porque es una tremenda amenaza la llegada de un extremista de derecha con un proyecto colonial, absolutamente colonial, arrodillado al imperialismo norteamericano, que pretende acabar con el Estado, con los derechos sociales. La reelección de Maduro en 2018 fue desconocida por Estados Unidos por denuncias de fraude de los principales partidos políticos de la oposición. En tanto, la Corte Penal Internacional investiga posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela en control de manifestaciones opositoras, así como denuncias de tortura. Esa declaración intervencionista que viola la soberanía de Argentina por parte de Maduro no da pie a que se motorice la recompensa de 15 millones y se persiga a Maduro. Bueno, seguramente ya no pisará más la Argentina, que pretendió hacer en el gobierno de Fernández Kirchner, pero esto hay que tomarlo en serio, porque el socialismo del siglo XXI, que es el castrochavismo, que es la nueva versión del castrismo, 65 años de dictadura, muestra hoy día a Maduro como vocero de ese grupo, de nuevo bajo jefatura de Cuba, anunciando que van a terminar con el gobierno de Milei. Este es un anuncio de conspiración pública e internacional. Y es una señal para el presidente Milei de que tiene que proteger su gobierno de las dictaduras de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, que han derrocado presidentes y que han dejado en la mínima expresión a otros para permitir la llegada de sus partidarios. Está el ejemplo de Chile con Piñera, y después viene la constituyente con Boric, está el ejemplo de Colombia con Duque y después viene Petro. Justamente hay otra declaración, perdona que lo interrumpa. AMLO dice que Javier Milei tiene el pensamiento de Videla, Franco o Pinochet, pero que México no romperá relaciones. Bueno, esa es otra declaración contra Milei. Es muy claro, porque López Obrador
es el gobierno paradictatorial que le ha condecorado al dictador cubano, que ha recibido al dictador venezolano y en vez de aplicar la captura por 15 millones de dólares le ha puesto alfombra roja, es el que hoy día es cómplice de Cuba en el tratamiento de los médicos esclavos, cosa en la que los Kirchner estuvieron también metidos en la Argentina, y es el que está comprando piedras a la dictadura cubana para regalarle dinero. Entonces, aquí están muy claros los frentes y esta es una gran noticia para la democracia, porque en su política exterior el presidente Milei no tiene más remedio que liderar desde la Argentina la recuperación democrática de la región, porque si no lo van a derrocar. Y el ejemplo va en todo el tiempo, en los 23 años de este siglo, para que mire lo que ha pasado en la propia Argentina, lo que ha pasado en Chile, lo que ha pasado en Bolivia, lo que ha pasado en el Perú, lo que ha pasado en el Ecuador, en Colombia, y tome las medidas y entienda que el principal papel de su gobierno después de su plan económico y al mismo tiempo de su plan económico para sostenerlo es mantenerse en el poder frente a la amenaza abierta y anunciada de que lo van a derrocar. Dice aquí una nota que los expertos anticipan tensiones, lo mismo que usted está diciendo, doctor Sánchez Berzaín, del nuevo presidente argentino con Venezuela, Colombia y Brasil. Ahora yo le agrego México, en contra de Milei. Y hay presidentes, no todas las noticias son malas. Por ejemplo, Luis Lacalle Pou de Uruguay, Santiago Peña de Paraguay, el propio Gabriel Boric felicitó a Milei. Luis Arce, el presidente de Bolivia, dice: el Estado plurinacional de Bolivia siempre será respetuoso de la voluntad democrática de nuestro pueblo. Sí, pero Bolivia va a servir de la plataforma de conspiración, primero con el narcotráfico, porque Bolivia utiliza como narcoestado el territorio argentino para la exportación de droga a Europa. Formosa, Santiago del Estero, una cantidad de provincias argentinas han sido nominadas internacionalmente como las plataformas, los portaaviones del narcotráfico. Pero además de eso, Bolivia es la base del terrorismo iraní, que ha sido inclusive objeto de alarma para el propio Fernández Kirchner, y eso va a ser utilizado para tratar de derrocar y terminar con el gobierno de Milei. Mucho ojo con eso y mucho ojo con las embajadas de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, que son los centros bajo la protección diplomática de irradiación y conspiración. Gracias, doctor Sánchez Berzaín.